¿Alguna vez has terminado una discusión sintiendo que perdiste, incluso después de haber dicho todo lo que querías? Con ese nudo en la garganta, como si cada palabra te hubiera debilitado. Tal vez te rodeas de gente ruidosa, que interrumpe, se burla y domina cualquier conversación con una arrogancia disfrazada de confianza. Y quizás, muy en el fondo, crees que callar es señal de debilidad, que no defenderte es rendirte, que no reaccionar es perder. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una trampa? Que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia. Nietzsche, un pensador adelantado a su tiempo, vio algo que pocos se atreven a admitir. Quienes hablan demasiado, revelan demasiado. Quienes necesitan convencer, ya están en desventaja. El mundo nos enseña a luchar, a explicarnos, a defender nuestras ideas, como si cada charla fuera una batalla por la verdad. Pero Nietzsche proponía algo distinto, un camino más sutil, más efectivo y mucho más inteligente. Él creía que el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una presencia que impacta. El silencio desconcierta, desequilibra, obliga al otro a mirarse a sí mismo. Este mensaje es para ti, que a menudo te sientes ignorado, opacado, invalidado. Para ti que sales de las conversaciones sintiendo que nadie te escuchó de verdad. Para ti que estás cansado de ser el bueno, el que busca la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Quizás confundiste tu silencio con sumisión, pero hoy te mostraré que puede ser tu arma más potente y que la verdadera victoria no es ganar una discusión, sino nunca necesitar entrar en una. Prepárate para ver el silencio de otra manera, no como una falta de respuesta, sino como la respuesta definitiva. Profundicemos en las ideas de Nietzsche y descubramos cómo dominar cualquier situación sin decir ni una palabra. ¿Por qué sentimos esa urgencia de responder, de refutar, de corregir, de demostrar que tenemos razón? Porque en el fondo nos han enseñado que la verdad debe defenderse a toda costa, que si callamos dejamos que otros ganen. Pero Nietzsche vio esto como una señal de nuestra debilidad más profunda, el miedo a parecer débiles. Y detrás de ese miedo está el ego. Un ego frágil que no soporta ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con un ataque y que convierte cualquier charla en un campo de batalla. Nietzsche decía que la mayoría de la gente no busca la verdad al discutir, busca poder. Quieren reafirmar sus creencias, no porque sean sólidas, sino porque si se tambalean, todo se derrumba. La discusión, entonces, no es una herramienta de sabiduría, es una armadura, un grito desesperado del ego para mantener el control de la historia. ¿Y qué significa esto? Que cuando sientes la necesidad de justificarte, de demostrar tu punto, ya entraste en su juego y perdiste. Porque el simple hecho de necesitar justificar tu postura demuestra que aún buscas ser aceptado, validado, comprendido. Nietzsche llamó a esto la moral de rebaño, el comportamiento de quienes viven según las expectativas de los demás, que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esa búsqueda de aprobación es justo lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza, decía Nietzsche, no está en convencer a otros, sino en no necesitar hacerlo. Está en mantener tu visión, incluso ante las burlas, las críticas, el rechazo. Está en ser incomprendido y permanecer firme. Él nos propone un tipo de poder que no se mide en victorias verbales, sino en maestría interna. Un poder que viene de la capacidad de mantener la calma mientras todos a tu alrededor pierden el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar. Si de verdad quieres ganar, necesitas entender esto. La discusión es un escenario, y el primero en salir a actuar ya perdió. Nietzsche sabía que la mente que reacciona está controlada. La mente que observa, esa es peligrosa, porque está por encima de la necesidad de demostrar nada. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo ejercemos poder sobre otros? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos sentir nuestra fuerza sin decir una frase? Nietzsche tenía una respuesta. Reside en el ideal del Übermensch, el ser que va más allá de las limitaciones comunes y domina el mundo a través del autocontrol absoluto. En la siguiente parte, exploraremos esta figura y entenderemos cómo usa el silencio de forma estratégica como un arma. ¿Estás listo para esto? Porque de aquí en adelante, el silencio empieza a hablar. Nietzsche no escribió para los débiles. Escribió para quienes tienen el coraje de mirar hacia adentro, enfrentar sus propias miserias y convertirlas en fuerza. Para él, el ser humano común vive atrapado por las reglas, la moral y la necesidad de la aprobación ajena. Pero existe otro tipo de ser, raro, diferente, libre,
el Übermensch o superhombre. Él no reacciona al mundo, él moldea el mundo a su gusto, y lo más sorprendente, a menudo lo hace en completo silencio. El Übermensch no necesita ganar debates, no se involucra en juegos emocionales baratos, observa, comprende, elige con cuidado cuándo hablar y, lo más importante, cuándo callar. Porque ha entendido algo que otros ignoran. El silencio es una forma de lenguaje, un lenguaje que no busca convencer, sino que impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío, es una advertencia, es autoridad, es el sonido del autodominio. Mientras otros gritan, él impone respeto con la mirada. Mientras otros se explican, él observa y revela las debilidades ajenas solo con su calma. Su silencio es una barrera. Quienes están al otro lado se desesperan tratando de adivinar qué hay detrás, y en esa desesperación cometen errores, revelan demasiado, pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad, es control absoluto de la propia energía, es estrategia. El Übermensch sabe que cada palabra dicha es una jugada revelada, cada reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso él permanece quieto, no porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha superado la necesidad de demostrar algo a alguien. Su presencia ya habla por él, y más que eso, incomoda, porque su silencio obliga a los demás a mirarse a sí mismos, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad ruidosa, quienes dominan el silencio son reyes. Nietzsche veía al Übermensch como aquel que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moral. No depende de la validación de nadie, y por eso se le teme, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos esos mecanismos, y cuando habla es porque sus palabras moverán el mundo. Pero esto plantea una pregunta clave. ¿Qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tanta gente se siente amenazada cuando alguien simplemente elige no reaccionar? ¿Qué sucede en la mente humana cuando la confrontación esperada es reemplazada por una ausencia abrumadora? La respuesta está en la psicología, y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Porque para entender el poder del silencio, primero necesitamos entender el caos que genera en las mentes ajenas. Y créeme, es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espejo, y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo te callas, estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a enfrentar sus propios argumentos sin la comodidad de una resistencia externa. Y eso desequilibra, porque la mayoría de la gente no habla para expresarse. Habla para protegerse, para convencerse a sí misma, para esconder el vacío entre lo que dice y quién es. Y entonces, cuando tú te mantienes en silencio, su disfraz se cae. La psicología social ha demostrado que en situaciones de conflicto, el silencio se percibe como un juicio. No importa si solo estás escuchando, el que habla empieza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la situación. El cerebro entra en alerta, la amígdala, la zona del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona empieza a proyectar sus propios miedos en ti. ¿Me estará juzgando? ¿Se dio cuenta de mi inseguridad? ¿Sabrá que estoy fanfarroneando? Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una navaja invisible. Corta donde nadie ve, pero todos sienten. Nietzsche intuyó esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive esclava de sus reacciones. Actúa por impulso, reacciona por vanidad, habla por miedo a ser olvidado. El espíritu superior, el que se domina a sí mismo, permanece en silencio porque sabe que cada palabra es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador en los manipuladores. Las personas que controlan emocionalmente a los demás dependen de tus reacciones para seguir en su juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su posición. Sin ella, se pierden, se exponen, muestran la debilidad que tanto han intentado ocultar. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también despierta heridas no sanadas. Activa traumas de rechazo, abandono, humillación, porque de repente la otra persona se da cuenta de que no es el centro, de que sus palabras no bastan, de que su presencia no genera impacto. Y esto es intolerable para el ego narcisista.
Por eso, cuando te mantienes en silencio, no solo te estás defendiendo, estás atacando donde más duele, en el centro de la ilusión. Es por esto que el silencio requiere fuerza. Es incómodo no solo para los demás, sino para ti también, porque va en contra de todo lo que nos han enseñado, contra el impulso de reaccionar, de justificarse, de explicarse. Pero es precisamente por eso que es poderoso, porque exige maestría, y la maestría es verdadero poder. Ahora que entiendes cómo el silencio actúa en la mente del otro, cómo activa inseguridades, derriba defensas y desenmascara posturas, es hora de ir más allá, de dejar de ser solo un observador y convertirte en alguien que usa esta fuerza de manera intencional y estratégica. En la siguiente parte descubrirás exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente, cómo ganar cualquier discusión sin decir ni una palabra, y cuando aprendas a hacer esto, nadie podrá controlarte nunca más. Ha llegado el momento de dejar de solo entender el poder del silencio y empezar a usarlo, porque el conocimiento sin práctica es solo teoría muerta. A partir de ahora aprenderás a transformar tu silencio en un arma precisa, ya no como un escudo, sino como una hoja afilada lista para cortar las máscaras ajenas justo cuando menos lo esperan. Y el primer paso es simple pero poderoso. Sé silencioso cuando instinto te pida a gritos una respuesta. Esto requiere fuerza, porque todo en ti querrá reaccionar, justificarse, probar que tiene razón. Pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes, revelas que aún estás bajo el control de los demás, que aún te importa lo que piensen, que aún estás jugando su juego. El verdadero silencio nace solo cuando matas esa necesidad, cuando comprendes que no le debes nada a nadie, que la verdad no necesita ser dicha para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras otros hablan, se pierden en explicaciones e intentan llenar el vacío con palabras, tú escuchas, pero no escuchas esperando tu turno para hablar. Escuchas como un cazador escucha los pasos de su presa en el bosque. Percibes los miedos ocultos entre líneas, las contradicciones sutiles, las inseguridades disfrazadas de arrogancia. Y guardas todo esto, porque cuando hables, si hablas, será preciso, será con la exactitud de quien domina el territorio emocional del otro. La tercera arma, el tiempo. Aprende a dejar que el silencio dure. La pausa genera tensión, y la tensión es poder. Mientras la otra persona habla esperando tu reacción y esta no llega, experimenta un colapso interno. La incomodidad crece, su mente empieza a llenar el vacío con suposiciones, miedos, paranoia. Una simple mirada tuya acompañada de silencio puede tener más impacto que 10 frases bien elaboradas. La cuarta arma, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre genera respeto, porque la gente no sabe qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja, se vuelven cautelosos, empiezan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción. De reactivo, te conviertes en el centro de atención de la conversación. En este punto, el silencio no es ausencia, es pura dominación. Pero cuidado, no confundas el silencio con la pasividad. Nietzsche nunca defendió la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso, lleno de intención. No te estás conteniendo, te estás preparando, eligiendo, posicionándote con un tipo de fuerza que no necesita ser mostrada para ser sentida. Y cuando llegue el momento adecuado, el momento en que el silencio ya haya dicho todo lo que necesitaba, podrás pronunciar una sola frase, un comentario preciso, algo que ponga fin a la discusión no porque fuera más ruidoso, sino porque fue más verdadero, más profundo, más innegable. Pero esto nos lleva a un punto aún más delicado, porque hasta ahora hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar. Pero hay momentos en que el juego no se trata solo de ganar, se trata de sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones donde las personas no solo están discutiendo contigo, te están usando, manipulando, agotando, y tú, sin darte cuenta, estás cediendo tu poder cada día. Estás siendo dominado sin que se necesite decir una sola palabra. Y ahí es donde llegamos al punto más oscuro de este viaje, cuando el silencio ya no es estrategia, sino un grito silencioso de alguien que ha perdido el control de su propia vida. A continuación, expondremos esta verdad, mostraremos cómo puedes estar siendo usado y ni siquiera darte cuenta, porque mientras crees que estás evitando conflictos, alguien puede estar construyendo un imperio sobre tu silencio. Y Nietzsche ya lo sabía. ¿Hay algo más perverso que ser silenciado?
Es ser condicionado a pensar que el silencio es tu única opción, que tragarte la ira, ceder en las discusiones, evitar conflictos a toda costa es sinónimo de madurez, que permanecer callado es señal de equilibrio. Pero ¿y si te dijera que esto podría ser una trampa? Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría, es sumisión disfrazada. Nietzsche vio esto con brutal claridad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas se aprovechan de tu calma, de tu capacidad para escuchar, para pasar por alto, para evitar la confrontación? Empujan sus ideas, imponen sus deseos, ocupan espacios que eran tuyos y tú los dejas. Te convences de que no vale la pena luchar, de que es mejor mantener la armonía, de que no es para tanto. Pero la verdad es una, estás pagando un precio muy alto por esta falsa paz. Y lo peor, estás siendo usado por aquellos que saben que nunca reaccionarás. Nietzsche hablaba de la moral de esclavos, ese sistema de valores creado por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moral de la resignación, de la culpa, de ser agradable, un código invisible que te enseña a anularte, a empequeñecerte, a conformarte y aún así sentirte virtuoso por ello. Pero Nietzsche no escribió para quienes se resignan, escribió para quienes se atreven a romper estas cadenas, para quienes se dan cuenta de que están siendo usados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te consume por dentro, estás entregando tu poder sin darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas ajenas. Ya no eres tú, eres lo que los demás necesitan que seas. Y esto es lo opuesto a lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder, porque la verdadera voluntad de poder no es gritar, no es dominar a otros, es dominarse a uno mismo. Es recuperar el control de tu propia historia. Es callar no porque tengas miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión necesita morir, y en su lugar debe nacer el silencio de la presencia. El que no se dobla, el que no humilla, el que no pide disculpas por existir, el que se mantiene firme en medio del caos y sin decir una palabra cambia el rumbo de la situación. Este es el silencio que Nietzsche respetaría, el silencio del individuo que se ha convertido en el dueño de sí mismo. Pero ¿cómo alcanzar este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser el amo de tu propia presencia? ¿Cómo eliminar la moral de rebaño dentro de ti y renacer como alguien que impone autoridad incluso en silencio? La respuesta está en la figura más poderosa de la filosofía de Nietzsche, el Übermensch. Ya hemos hablado de él. Ahora es el momento de entender cómo convertirte en uno. En el siguiente y último capítulo descubrirás lo que se necesita para encarnar este nuevo tipo de ser humano, porque el mundo no necesita más habladores, necesita a quienes dominan el silencio y reinan con él. Hemos llegado al final, y ahora necesito que comprendas una cosa con toda claridad. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre frases. El verdadero silencio es pura presencia, es maestría, es la señal de que ya no estás reaccionando al mundo, lo estás moldeando con tu mera existencia. Nietzsche nunca escribió para quienes se conforman con sobrevivir. Escribió para quienes quieren trascender, para quienes están dispuestos a quitarse las máscaras que la sociedad impuso, aunque duela. El silencio del Übermensch no es el silencio del oprimido ni del cobarde. Es la quietud del guerrero que ya ha ganado incluso antes de que empiece la batalla. Es la inmovilidad de quien ya no necesita probar nada a nadie, porque sabe quién es y, más importante, sabe lo que merece. Ahora, mira tu vida. ¿Cuántas veces te has quedado en silencio por miedo, por culpa, por no querer molestar? ¿Cuántas veces has dejado que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? Basta. Nietzsche diría que vivir así es una ofensa a la existencia misma, que aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. A partir de hoy, tu silencio necesita cambiar de tono. Necesita dejar de ser una huida y convertirse en un grito invisible de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, aunque nadie lo entienda, porque quien eres no necesita ser entendido, necesita ser vivido. Y eso requiere coraje. ¿Tienes ese coraje? Entonces comenta abajo, elijo el silencio que impone respeto. No solo para que yo sepa que llegaste hasta aquí, sino para que puedas afirmar públicamente esta elección, este compromiso contigo mismo, porque las palabras tienen poder, incluso cuando hablan de silencio. Y no te detengas aquí. Recuerda, los débiles gritan, los fuertes callan, los sabios eligen cuándo.